Bienvenidos, ¿cuándo me jubilo? Soy Rodrigo Regalski, he sido docente 14 años en el área financiera, 17 años como ejecutivo en entidades financieras, habilitado por la APS como asesor de pensiones, he sido regulado por ASFI, actualmente como estructurador de deuda PYME, y quiero explicarles hoy cómo y cuándo uno se jubila. La fórmula para poder determinar cuándo me jubilo es realmente muy compleja, lleva demasiados factores, pero hay un factor esencial y muy importante que va a determinar el monto de nuestra jubilación, que es el rendimiento de las AFPs. Este rendimiento debería ser de al menos el 5% real, efectivo anual. Voy a explicarles de forma muy sencilla cómo y cuándo me jubilo. El modelo econométrico que ha creado este sistema de pensiones para podernos jubilar dice que si nosotros podemos o nosotros realizamos en realidad 35 años de aportes continuos que corresponden a 420 aportes y estos son capitalizados y rinden una tasa real del 5%, que la tasa real es el rendimiento de las AFPs menos la inflación. Entonces, si cumplimos con eso, el modelo econométrico nos va a lanzar un monto de jubilación del 70% de nuestro salario promedio, pero no el salario promedio de los últimos años, sino el salario promedio de toda nuestra vida laboral, ¿sí? ¿Cuál es la proporción del fondo que nosotros reunimos para financiar nuestra jubilación? El 30% del fondo que nosotros necesitamos para jubilarnos viene de los aportes que realizamos mes a mes. El otro 70% del fondo que sirve para que nosotros nos jubilemos vienen de los intereses, de esa tasa, de esa rentabilidad que las AFPs nos ofrecen todos los meses y cada año. Para poder jubilarnos, lo que dice la norma, y aquí la norma es bien específica, pone 3 hitos específicos sobre la edad de jubilación. Independientemente de la edad que tengamos, yo me puedo jubilar incluso a los 35, 30, incluso antes, siempre y cuando yo con todo el monto, toda la plata que yo tenga en mi estado de cuenta previsional, pueda financiar una jubilación que sea el 60% del salario promedio de los últimos 2 años. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Ahora, hay gente, y no es poca, en realidad hay mucha gente que ha aportado al anterior sistema y que está aportando al actual sistema. Esta es la generación sándwich. Esta generación sándwich se puede jubilar con los dos componentes. Si no le alcanza solamente con el componente de la plata que tiene en su cuenta previsional, le tiene que sumar los aportes que realizó al anterior sistema, al Senacir. Esos aportes, ese segundo componente, es la compensación de cotizaciones que el Senacir le da al afiliado para que se pueda jubilar. Y ese componente puede acceder el afiliado al sistema de pensiones a los 55 años hombres y 50 años mujeres. Y el tercer hito, cuando no nos alcanza para poder financiar ese 60% de nuestro salario promedio de los últimos años, 2 años, entonces a los 58 años con lo que nos alcance. Si esta plata nos genera 2.000 bolivianos de pensión, pues con 2.000 bolivianos nos jubilamos a los 58 años, con lo que tengamos. También existe un componente solidario en el cual nosotros vamos a poder recibir una subvención para poder llegar a una pensión mínima, que es la pensión solidaria. Eso lo vamos a discutir en un segundo video, en un video más adelante, y les explicaré específicamente qué es la pensión solidaria. Por ahora nos vamos a abocar que necesitamos un monto
para poder jubilarnos. Y ese monto tiene que ser el 60% de el 60% del sueldo promedio de los últimos 2 años, ¿sí? Estas son las formas en las cuales nosotros podemos jubilarnos. Ahora, quiero hablar sobre el tema más importante, la rentabilidad de las AFPs. La rentabilidad de las AFPs cuando inició el sistema de pensiones en 1997 era muy alto, hasta el 2008, llegando a un pico de 15.76% de rentabilidad durante todo ese periodo. Este sistema ha sido creado para un sistema de política económica liberal, muy contrariamente a el sistema que actualmente está aplicando o ha aplicado el anterior gobierno y está aplicando este nuevo gobierno transitorio, donde es un modelo de política económica keynesiana. El modelo de política keynesiana es muy cortoplacista y lo que busca este modelo es bajar las tasas de todo el sistema financiero para poder incrementar el crecimiento. Por lo tanto, la rentabilidad del fondo de capitalización individual que desde el 2010 hasta la fecha fue cayendo gradualmente, por básicamente estas políticas que conocemos o que nos afectan en este momento y que nos van a seguir afectando en los próximos meses y posiblemente en los próximos años, dadas las condiciones de esta nueva epidemia global, esta pandemia global del coronavirus, el COVID-19, que va a afectar económicamente a Bolivia y por ende vamos a tener que mantener esta política keynesiana de tasas bajas y de un estímulo económico a la economía, y no vamos a dejar como en años anteriores que la misma economía se regule. Lamentablemente, uno de los problemas y una de las críticas más fuertes al modelo keynesiano es las tasas bajas, y el modelo keynesiano no favorece a ningún sistema de pensión, de jubilaciones, al menos los sistemas de pensiones de capitalización individual, o sea, donde se capitaliza tu plata por la rentabilidad que genera. El modelo keynesiano solamente funciona con sistemas de pensión subvencionados totalmente por el gobierno, cosa que no lo puede lograr el gobierno porque no tiene los recursos para hacer esto. En próximos videos voy a explicar cómo el sistema de pensiones anterior fracasó debido a que hubo una inversión en la pirámide de financiación de las pensiones, porque se necesitaban aproximadamente unos 6 aportantes por cada jubilado que tenía el sistema. Esta pirámide se invirtió y al final teníamos 3 jubilados por cada aportante. Entonces los aportantes no podían solventar a los jubilados. Entonces se hizo más que evidente la necesidad de poder realizar esta reestructuración y esta modificación a nuestro sistema de pensiones. Ahora, el gran problema de la rentabilidad de las AFPs fue el año 2018, donde la rentabilidad llegó incluso al 1.52%. Ahora, imagínense que ese mismo año la inflación fue más del 3%. Básicamente lo que ha pasado es que nuestra plata ha perdido valor, no ha generado interés. Si bien habrá generado algún interés monetariamente, pero el valor intrínseco del dinero debido a la inflación ha hecho que ese dinero valga menos. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a dudas que la última década, desde el 2010 hasta el 2020, ha sido la década perdida de la jubilación. Vamos a necesitar una década adicional con tasas superiores al 8% o incluso más para poder recuperar la rentabilidad y para poder tener los fondos para poder jubilarnos.
Voy a ir a un caso práctico para poder demostrar un poco este punto. Una persona que tiene un promedio salarial de 8.000 bolivianos y ha aportado 35 años, este es un caso hipotético en el cual yo me he basado en las fórmulas que están normadas y que es normativa vigente de la Autoridad de Pensiones, logra financiar por sus aportes en el anterior sistema, en el Senacir, 1.700 bolivianos. Por los aportes en las AFPs, 1.300 bolivianos. Y estamos considerando que de esos 35 años, básicamente 10 años han sido aportados al Senacir y como unos 25 años al sistema de aportes de las AFPs, al sistema de pensiones, al nuevo sistema de pensiones. Fíjense que la fracción de la compensación de cotizaciones del Senacir es más alta que la fracción que nos ofrecen las AFPs. Todo esto debido a ¿qué? A la rentabilidad que nos ofrecen las AFPs. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona llega a los 35 años y no llega al 60% de su salario promedio. Llega apenas al 39% de su salario promedio. Ahora, básicamente, debido a que hay un fondo solidario que subvenciona nuestras jubilaciones, entonces en este caso, este trabajador administrativo va a poder acceder a una pensión solidaria. Y el monto que va a recibir por esa pensión solidaria va a ser de 3.200 bolivianos. O sea, que no va a subir del 39% al 60% de su salario. Simplemente va a subir 1% a un 40% de su salario promedio de los últimos 2 años. Entonces, por más que nosotros trabajemos 40 años, 50 años, con las tasas actuales que tienen las AFPs, nosotros no vamos a lograr tener la jubilación que al menos estamos nosotros pensando. Si tú estás pensando que te ibas a jubilar con un monto más o menos aproximado del sueldo que estás recibiendo actualmente, bueno, este es el momento para empezar a sentarnos, pisar tierra y ver que el sistema de pensiones no es el mejor, necesita muchas reformas y básicamente lo que necesitamos es mayor rentabilidad para poder jubilarnos. Volver al anterior sistema es una falacia, no se va a poder debido a que no se cuenta con la plata para poder solventar todo el sistema de pensiones nuevamente por el gobierno. Entonces, yo los conmino a que puedan ver los videos que yo voy sacando, voy a ir explicando tema a tema para que ustedes tengan conocimiento sobre cada uno de los aspectos que van a influir en su jubilación. También voy a hablar sobre la devolución de aportes, voy a hablar también sobre las pensiones por invalidez y por muerte, y así ustedes tengan una cabal idea de qué es lo que a ustedes les va a tocar cuando quieran jubilarse. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.